Con el favor de Dios hayan pasado todos, pero lo más importante no termina aquí. Aquí lo más importante empieza ahora, que es cuando ustedes se van a tener que enfrentar a los pacientes en la atención primaria de salud. Recuerden que ustedes van a ser médicos cirujanos, ¿ya? Entonces, como tal, tienen que manejar una serie de patologías que son importantes, y dentro de esa hay una que es importante, y es la hipertensión arterial. ¿Por qué la hipertensión arterial es importante? Porque es una enfermedad sistémica. Es decir, cuando decimos que es una enfermedad sistémica, es que no hay un órgano de aquí hasta aquí que no se escape del aumento de la presión arterial y de los daños que conlleva el aumento de la presión arterial. ¿Lo entendieron eso? Ya ustedes saben hipertensión arterial. Yo no voy a tocar mucho los factores de la fisiopatología, pero sí voy a tocar cosas que son importantes. Hay mucho eco, ¿no? Voy a tocar cosas que son importantes. Y quiero que presten mucha atención. Las preguntas que les puse para pasar esto tan fácil, son cosas de reflexión nada más. Es lo que siempre le digo a todos los estudiantes: lean, interpreten y posteriormente respondan. ¿Ya? Entonces vamos a empezar. La próxima diapositiva. ¿Puedo cambiar aquí? Ya. Primero que nada, agradecer a Dios porque estamos aquí con vida, con salud, y agradecer a sus padres y a la universidad por darle la oportunidad, a sus padres por el sacrificio que hacen, y a la universidad por el empeño que ponen, que ustedes sacan buenos estudiantes. Y les puedo asegurar que he dado clases en muchas universidades aquí en Santa Cruz, y les puedo decir que dentro de las 3 mejores universidades donde están mejor formados los estudiantes, es una de ellas la UCEBOL. Que no les quepa duda, que nadie les engañe, y he dado en muchísimas. Bien, entonces ustedes están representando a la UCEBOL hasta que ustedes se gradúen. Por lo tanto, hay que ser consecuentes con eso y bien responsables, porque Dios está arriba, escuchándonos y mirando nuestras acciones. Por lo tanto, les pido que pongan atención y que aprendan lo básico, porque en la medida que ustedes vayan avanzando en años y en preparación, ustedes van a mejorar en cuanto al día a día del tratamiento del paciente. La hipertensión arterial, yo no voy a andarle con mucho ruido. Es una enfermedad sistémica que afecta todos los sistemas del cuerpo humano se afectan. No hay uno que no se escape. Un ejemplo, nefropatía hipertensiva. Un ejemplo, miocardiopatías, problemas cardiovasculares de causa hipertensiva. Y otro importante que no le damos a veces mucha importancia es el cerebro. Hipertensión, causas de hipertensión: ruptura, isquemia cerebral. Fíjense la importancia que tiene tener controlada la presión. Y además, en cuarto lugar, que yo le doy muchísima importancia, es la visión. Retinopatías hipertensivas secundarias a procesos hipertensivos. La hipertensión tiene una clasificación. Todo el mundo sabe que las presiones por encima sistólicas de 140 o más es hipertensión. Y toda presión con presiones arteriales diastólicas de 90 o más es hipertensión. Por lo tanto, hijos, ¿qué es lo que nos conviene a nosotros los seres humanos? Tener la presión lo más bajo posible, porque mientras más alta es nuestra presión, más alta es la posibilidad de daño neurológico, de cardiovascular, de daño renal, de daño oftalmológico, y por ahí para allá todo lo demás. Bien, entonces hay que controlar la presión. Esta es la clasificación, que ya no es muy antigua, una clasificación bien sencilla. Lo más importante es que ustedes sean capaces de controlar las presiones. Ahí le está diciendo a ustedes los tipos de presiones que hay. Presión, lo normal es menos 120 la sistólica y 80 la diastólica. Y de ahí para allá va aumentando en dependencia de, ¿verdad?, el nivel de hipertensión que tengamos. Ojo con esto y las enfermedades neurológicas. Ojo con esto y las enfermedades neurológicas. Bien. Desde el punto de vista epidemiológico, no les voy a hablar mucho. Una de las 3 causas de muerte, una de las 3 causas de mayores complicaciones en el mundo es la hipertensión arterial. Y el mundo, es decir, nuestros pacientes, nuestra comunidad, no se escapan al mundo. Nosotros somos una pequeña célula con relación a la hipertensión a nivel mundial. Se comporta igual. Bien, es decir, que epidemiológicamente
hay una prevalencia de enfermedades neurológicas, hay prevalencia de enfermedades renales, hay prevalencia de enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, hay que controlar la hipertensión arterial. Miren cuánta gente muere por cada año por hipertensión arterial. 7.6 millones de personas fallecen por hipertensión arterial. Y lo otro, lo que conlleva mantener la hipertensión arterial y lo que conlleva desde el punto de vista de las complicaciones que lleva la hipertensión arterial a nuestros pacientes y económicamente lo que eso representa para cada país, para cada sistema económico, mantener o por lo menos asistir a estas personas. Es decir, que es bastante bien complejo. Por lo tanto, nosotros desde el punto de vista de la atención primaria tenemos que trabajar con factores de riesgo que son la hipertensión arterial y tenemos que trabajar en identificar la hipertensión arterial y tratar la hipertensión arterial. ¿Bien? Entonces, en cuanto a los factores que determinan, no vamos a hablar tocar ese tema porque ustedes saben que la presión arterial es sistémica y va a responder a una serie de mecanismos de regulación. E incluso tenemos mecanismos de regulaciones fisiológicos. Cuando ustedes vieron Guyton, vieron que nosotros tenemos vasoreceptores, quimioreceptores y tenemos el riñón como el mecanismo regulador de la presión arterial más importante. Entonces, pacientes que tienen daños nefrológicos, el control, la regulación fisiológica de la hipertensión arterial está comprometida. Por lo tanto, hijos, esa gente van a estar siempre con la presión elevada. ¿Ok? Dentro de los mecanismos de la hipertensión hay mecanismos intravasculares. Hay sistema nervioso autónomo. Ustedes saben que la hipertensión del sistema nervioso autónomo simpático-parasimpático tiene una función importante ahí. Bien, lo otro está el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Eso es un mecanismo de regulación o de autorregulación. Y si el sistema renina-angiotensina está dañado, pues entonces el control de la hipertensión arterial está dañado. Lo otro es los mecanismos vasculares. ¿Bien? Ahora, esto es más o menos un esquemita ahí de cómo funciona. Después ustedes se lo van a revisar. Yo les voy a pasar la clase. No sé cuál es el grupo en que están todos. Hay un grupo que esté formado por... Me van a decir después, por favor, y yo les voy a pasar para que lo revisen. Al final, lo que les estoy preguntando no es nada del otro mundo, pero lo van a revisar. Y vamos a ir aquí. La hipertensión sistólica con presión diferencial amplia. ¿Qué quiere decir eso? Porque nosotros tenemos que evaluar, en el caso de la hipertensión arterial, hay condiciones que hacen que nuestra presión arterial tenga una presión diferencial amplia. Lo normal es que la presión diferencial entre la sistólica y la diastólica, ¿de cuántos miligramos de mercurio sea? ¿De cuánto es? 40, ¿no? 120, 80 de 40 miligramos de mercurio, ¿verdad? Entonces, cuando es amplia, tenemos que tener en cuenta estas cosas. Menor distensibilidad vascular. ¿Qué produce la menor distensibilidad vascular? La aterosclerosis. La aterosclerosis es una causa fundamental de placas de ateroma, de ruptura de placas de ateroma, de daño neurológico, de trastorno a nivel de la circulación, importante. Por lo tanto, ojo con eso. Lo otro es mayor gasto cardíaco. ¿Qué produce mayor gasto cardíaco? Reflujo aórtico, tirotoxicosis, síndrome de corazón hipercinético, fiebre, fístulas arteriovenosas, persistencia de conducto arterioso. Otras causas que son causas secundarias de hipertensión arterial, sistólica y diastólica. ¿Por qué tenemos que conocer las causas importantes de hipertensión arterial, sistólica y diastólica? Porque esas son las que nosotros podemos tratar. E incluso, si conocemos que el paciente tiene un daño, por ejemplo, tiene un daño renal, tiene una enfermedad renal, un riñón poliquístico, y es causa de hipertensión arterial, y nosotros diagnosticamos el riñón poliquístico y resolvemos el problema, estamos curando la hipertensión arterial. ¿Cierto o falso? Por lo tanto, es importante que ustedes tengan en cuenta eso. ¿Por qué? Porque las causas secundarias, que pueden ser metabólicas, pueden ser endocrinas, pueden ser renales, pueden ser vasculares, son tratables y son curables. Es la única causa curable de la hipertensión arterial que nosotros diagnosticamos y nuestro paciente deja de tener hipertensión arterial. Las causas primarias, que ocupan alrededor de un 90-95%, porque estas causas ocupan un 5, un 10% según la literatura, las otras causas, que son las causas primarias, no tienen control. Es decir, tienen tratamiento y el tratamiento es de por vida. Independientemente de que el paciente se pueda controlar, se pueda regular, el tratamiento es de por vida. Hay pacientes que con tratamiento, una buena dieta, actividad física,
regulan su presión arterial y pasan 5 años con la presión arterial controlada, ¿significa que vamos a dejar de tratarlo? ¿Significa que va a suspender el tratamiento? No, jamás. El tratamiento jamás se tiene que suspender. Y los pacientes vienen a consulta y nos dicen, doctor, vamos a suspender el tratamiento porque yo hace 5 años que tengo mi presión controlada y las pastillas que tomo ya, miren más, llevo como 10 días que no tomo las pastillas y mira que bien me siento. Error, cuidado, porque hay hipertensión de rebote. Y cuando hay hipertensión de rebote, ahí empiezan los problemas. Cuando entonces se reactiva la hipertensión, derrame cerebral, microaneurisma, ruptura, hemorragia, y empiezan los problemas. Y así otras complicaciones. Entonces, dentro de las causas secundarias, hay que buscar causas respiratorias, renales, causas metabólicas, causas endocrinas, causas vasculares. ¿Ok? Ahora, los síntomas, miren, la hipertensión arterial es polisintomática. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o no? Es cierto, pero también tenemos pacientes que son hipertensos, que son asintomáticos. Son asintomáticos, andan caminando y no saben que son hipertensos porque no tienen síntomas. Y esos son los más peligrosos. ¿Por qué? Porque nunca van a la consulta. Nosotros no les hacemos seguimiento porque dentro de del seguimiento que tenemos que hacer en la comunidad, porque vamos a ser médicos generales, médicos cirujanos, médicos de atención primaria de salud, está hacerle seguimiento a la hipertensión arterial. Porque esa gente que no tiene síntomas son los que terminan después infartados con daño renal. Ya daño renal, tienen una insuficiencia renal elevada, daño neurológico. Entonces hay que salirlos a buscar. ¿Dónde? En las atenciones que hacemos diariamente a la comunidad. Hay que tomar presión y hay que evaluar a esos pacientes. Ojo con eso. Y lo otro es que la hipertensión arterial es racista. ¿Por qué es racista? Porque a los negros no lo puede ver. ¿Por qué no puede ver a los negros? Porque los negros, la hipertensión arterial, hay una cosa que se llama hipertensión arterial maligna. Es decir, ¿qué pasa con la hipertensión arterial maligna, hijos? Difícil de tratar, mayor complicación, ¿cierto o falso? Entonces, esa hipertensión arterial maligna en la raza negra es bien compleja y hay que buscarla y hay que tratarla. ¿De acuerdo? Ahora, dentro de los síntomas, lo primero que la gente refiere es cefalea. Cefalea frontal, cefalea occipital, depende. Cefalea con náusea, a veces no tienen náusea, otras veces una cefalea que va y viene, un rubor facial, ¿verdad? Zumbido de oído, visión en escotoma, visión en candelilla, tinnitus, taquicardia. Es decir, que los síntomas son variables y muchas veces los síntomas están en relación con la causa secundaria que produce la hipertensión, ¿verdad? Porque si tenemos un tumor del internito, un tumor de la suprarrenal, pues el paciente tiene flush de hipertensión, es decir, tiene flush de aumento de enrojecimiento facial y de momento de cáncer y así. Entonces, hay que buscar, en dependencia de los síntomas, las causas secundarias. Y a veces no aparecen, entonces nos quedamos con la causa primaria. Cuando vamos a la causa primaria, la causa fundamental que está en relación con la hipertensión arterial primaria es el modo de vida. ¿Cómo es el modo de vida que tenemos? Corredera. Ustedes salen de aquí, van para allá a buscar papeles, que no sé qué, que si el otorrino lo está exigiendo su examen en el segundo parcial, que si vete para allá, que si los papeles, y esa hipertensión, ese estrés, que si no hay dinero, que si los militas pararon, que si el país no tiene petróleo, que si el gobierno se lo queda gana. Bueno, así estamos viviendo nosotros, que de manera directa o indirecta a todos nos afecta, porque somos parte de este pequeño paísito, ¿verdad? Entonces, esa hipertensión primaria tenemos que tratarla y a veces, bueno, como les decía, no hay síntomas y hay que buscar los síntomas. El interrogatorio, lo más importante que puede hacer un médico, ¿qué cosa es? El interrogatorio. La gente le gusta la tomografía, les priva los rayos X, les encanta los laboratorios. Ustedes los mandan para una comunidad indígena en el medio del Beni, del Pando, del Amazonas, y a veces no van a tener ninguna de estas cosas. Lo único que van a tener es un esteto, su conocimiento, los libros que llevan y mucho deseo de trabajar. Por lo tanto, el interrogatorio es importante. Nosotros tenemos que hacer una buena anamnesis. Tenemos que preguntar la edad del paciente porque la edad es importante, la raza es importante, el sexo es importante, los hábitos tóxicos son importantes porque no es lo mismo el tipo que le mete el alcohol todos los días, el que fuma todos los días, el que le gusta la droga todos los días, ¿verdad? Al que es un santo y que no hace nada.
no es lo mismo. Lo otro es importante es que nosotros los antecedentes patológicos familiares, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque es una enfermedad crónica no transmisible, se ha demostrado que en muchas familias los padres son hipertensos, después los hijos son hipertensos, entonces hay algún componente genético ahí que está actuando sobre eso. Entonces hay que preguntar antecedentes patológicos familiares, hay que preguntar a cuándo fue que nació, cómo nació, si tuvo un buen desarrollo psicomotor, si creció bien, si se trató en hablar, si tuvo alguna situación en el kinder, entonces lo va a decir que hay bien, qué cirugía ha tenido, sí que es importante eso. Y lo otro es el interrogatorio, los síntomas que pueda presentar nuestro paciente. Y por último, el examen físico. ¿Qué tenemos que hacer en el examen físico? Examinar todos los órganos, pero hay tres importantes que no podemos dejar de examinar. Uno es el aparato cardiovascular, el otro es el neurológico, el otro es el renal. Y bueno, todos deben incluirse dentro de la exploración del examen físico del paciente. ¿Ok? ¿Hasta aquí duda? Las mediciones de la presión arterial ustedes la conocen. Todos sabemos que la presión arterial, me hace señas si me estoy demorando. Todos sabemos que la hipertensión arterial, ¿qué hay que hacerle? Tomar la presión en los dos brazos. Que no se les olvide, hay una pregunta por ahí que pregunta eso. Tomar la presión en los dos brazos. Pero antes de tomar la presión en los dos brazos, nosotros tenemos primero que nada el paciente llegar a nuestra consulta, tenemos que sentarlo, esperar a que respire, a que se tranquilice, a que nos sienta confort en donde estamos, porque si el paciente llega y usted le dice, porque tiene 25 afuera, entra, siéntate, enfermera, presión, pásalo para allá, el otro, como si fuera una fábrica de producir embutidos, entonces el paciente puede dar falso positivo a la hipertensión arterial. Y tenemos que controlar la presión arterial en ambos miembros superiores, derecho e izquierdo. Entonces, esas normas, además de tener un buen equipo de tomar presión, calibrado, certificado, nos va a ayudar a nosotros a que la presión sea la correcta, sea la adecuada. Porque hay una hipertensión arterial que es de bata blanca. ¿Saben cuál es esa, verdad? ¿Cuál es la presión arterial y hipertensión de bata blanca? La que nosotros los médicos, ¿verdad?, le ponemos al paciente, le etiquetamos que son hipertensos siendo no hipertensos. Entonces hay muchos factores que tienen que ver con esto, por lo tanto ustedes tienen que tener mucho control a la hora de tomar la presión. Mucho control en su consulta. Bien, y tomarse sus 20 minutos. El paciente la consulta por paciente son 20 minutos. Ni un poquito más, ni un poquito menos. 20 minutos como mínimo, ¿ok? Y como máximo. Bien, ahí está, hay que equilibrar todo el equipo, todas esas cosas. Vamos a seguir, ustedes eso lo conocen, el examen físico lo saben. Esto es un estudio donde hay un daño en la retinopatía hipertensiva que está asociado a la hipertensión arterial, después lo van a revisar porque quiero ir a otras cosas más importantes. La exploración del corazón, ya habíamos hablado. El diagnóstico, hijo, para nosotros decir que nuestro paciente es hipertenso, tiene que tener cifras de tensión arterial elevada. Mientras la presión arterial esté normal, nosotros no podemos etiquetar a un paciente como hipertenso. Porque etiquetarlo como hipertenso significa que al final tiene que hacer tratamiento higiénico, dietético y medicamentoso. Bien, entonces, primero que nada, tenemos que tener bien claridad en eso. Para poder decir que es hipertenso, tiene que haber cifras de tensión arterial elevada. ¿Verdad? Claro, después que nosotros lo diagnosticamos, si queremos buscar causas secundarias de hipertensión arterial, pues tenemos que agotar una serie de estudios imagenológicos de laboratorio que nos ayuden a enfocarnos que si nuestro paciente tiene un daño renal, o tiene un tumor de la internita, o tiene un aneurisma, o tiene cualquier patología que sea capaz de aumentar la presión arterial, ¿ok? Pero lo más importante es eso. Ya lo vieron ahí. Vamos al tratamiento de hipertensión arterial, que esto es lo que ustedes van a comer todos los días donde quiera que estén. Es posible que a lo mejor no se acuerden del gasto cardíaco, no se acuerden de la resistencia vascular periférica, a lo mejor no se acuerdan de la fracción de eyección, a lo mejor no se acuerden nada de eso. Porque eso va pasando y uno va, en la medida que uno va tocando, va avanzando, pues hay cosas que se van olvidando. Pero hay algo que no se puede olvidar. Y una de ellas es el tratamiento. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros en el tratamiento? Lo más importante es cambiar hábitos. Primero, alimenticio. Churrasco, alcohol,
drogas, mujeres, hombres. Nada, hay que controlar, porque eso nos va a llevar a nosotros ¿qué? A que factores de riesgo como son la hipercolesterolemia, la hipertriglicemia, la hiperuricemia, todas esas cosas son factores de riesgo que al final llevan a ¿qué? Daño neurológico, daño cardiovascular y daño renal. Y estoy hablando de los 3 órganos diana más importantes, porque los demás también se afectan, la micro, la macro, la circulación. ¿Verdad? Entonces tenemos que modificar el estilo de dieta, una dieta sana, saludable. El sodio, el consumo de sal está en entredicho. Algunos dicen que la sal aumenta, otros dicen que no, pero de manera general todos debemos consumir sal, ¿verdad? Balanceada, la adecuada, la que nos toca, porque además la sal tiene sodio y es importante en la dieta, ¿verdad que sí? La grasa es importante, el consumo de grasa también es importante, ¿verdad? Pero todo balanceado, es decir, que tenemos que balancear una dieta proteica, carbohidratos, ¿verdad? Grasas, balanceada. Eso es la dieta. Entonces, es importantísimo que ustedes, cuando modifiquen el estilo de vida, vean la dieta de su paciente, qué come su paciente. Lo otro es el peso. El paciente tiene que pesar, ¿verdad? Según su talla, su masa corporal. Por lo tanto, todo paciente que está con un exceso de grasa o un exceso de masa corporal, entonces hay que regular también el peso, porque mientras más pesa nuestro paciente, más aumenta la presión arterial y más difícil es controlar la presión y más difícil es, o más tratamiento tenemos que incluir a la hipertensión arterial para poderla controlar. Lo otro es la actividad física. La gente sedentaria es más propensa a tener hipertensión arterial que la gente que hace actividad física, ¿verdad? Aunque hay pacientes que hacen actividad física y no sube la presión arterial. Pero incluso la actividad física tenemos que regularla, porque no todos podemos hacer una actividad física de más de 15 minutos, de 30 minutos, de 45 minutos, de 1 hora. Depende de cada paciente. Y no todos pueden hacer actividad física de tipo de fuerza muscular. A otras veces otros tienen que hacer relajación, etcétera, etcétera. Así que hay que ver la independencia de cada paciente lo que toca. ¿Bien? Vamos a la próxima. La farmacoterapia. Y aquí quiero llegar. Bien. La farmacoterapia, lo primero que nosotros tenemos que saber, que dentro de los fármacos que utilizamos para la presión arterial, hay fármacos de primera línea, fármacos de segunda línea y fármacos de tercera línea. Hay médicos que dicen, pero doctor, tiene 4 tabletas para controlar la presión arterial. No importa las tabletas que tenga, si con una tableta se puede controlar la presión, perfecto. Si ustedes ven que con 2 tabletas no se controla la presión, hay que agregar una tercera tableta. Nosotros tenemos que buscar la manera que nuestros pacientes controlen la presión con las drogas que hagan falta. Hay pacientes que usan 4 drogas y con eso se controlan. Le quitas una y se vuelve a descompensar. Lo importante no son las drogas, lo importante es que la presión esté controlada para evitar el daño secundario que ella genera en nuestros pacientes. Y vamos a ver aquí que dentro de los fármacos a utilizar para tratar la hipertensión arterial, ¿quién está en primera ahí? ¿Quién es? Los diuréticos, ¿verdad? ¿Qué diuréticos utilizamos para tratar la hipertensión arterial? Hidrocorotiazida. A ver. Hidrocorotiazida. ¿Cuál? Hidrocorotiazida. Es decir, utilizamos diuréticos de lactiacida. La furosemida, yo no les recomiendo a ustedes que ustedes traten la hipertensión arterial con furosemida. ¿Por qué? Porque la furosemida es depletora de potasio. Porque la furosemida la tenemos que dejar para los eventos más agresivos de la hipertensión arterial. Y porque la hipopotasemia mata al paciente. Y que tenemos otros diuréticos que podemos manejar de manera en la comunidad que son menos hipopotasémicos. Por ejemplo, dentro de la tiacida, ¿quién está? La hidroclorotiazida. ¿Cuál más? Dentro de la tiacida, ¿cuál más tenemos? La clortalidona. ¿Cuál más? A ver, hay que estudiar eso, bien, porque eso lo van a tener en sus manos. Y hoy por hoy
se combinan los diuréticos con IECA, se combinan los diuréticos con betabloqueadores, se combinan los diuréticos con anticálcicos. Y es importante esa combinación porque a veces solamente uno solo no da. Entonces es importante la combinación. Fíjense que está dentro están también los antagonistas de la aldosterona, bien, están los bloqueadores adrenérgicos, los antagonistas de los canales del calcio, bastante utilizados sobre todo en los pacientes con trastornos renales o daño renal. Están los antagonistas del sistema renina-angiotensina, bien, los beta bloqueadores, ojo con los beta bloqueadores, ojo con el chaga y los beta bloqueadores. Si el chaga produce bradicardia, los beta bloqueadores ¿qué producen? ¿Qué producen los beta bloqueadores? Bradicardia. Entonces, ojo, por eso es que nosotros tenemos que hacer una evaluación integral a nuestros pacientes. Tenemos que evaluarlos integralmente, porque si un paciente está con bradicardia con chaga y usted le pone un beta bloqueador, ¿qué hace? Lo bloquea y lo mata. Entonces, fíjense que el tratamiento es individual. Todos aquí, los 100 podemos tener hipertensión, pero el tratamiento es individualizado para cada paciente. Y eso tienen que tenerlo bien en cuenta. Los simpaticolíticos, ¿verdad? Y los vasodilatadores directos. Es decir, son varios grupos. Tenemos, miren qué gran cantidad de grupos de antihipertensivos nosotros, con qué arsenal contamos para controlar la presión. Fíjense que no carecemos de eso. Ahora, cuando vamos a evaluarla y a tratarla, la clasificamos en riesgo leve, riesgo moderado y riesgo grave. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué es bueno clasificarla en leve, moderado y grave? Porque en la medida, si nosotros tenemos un paciente con un riesgo leve, sabemos que responden bien a los diuréticos, responden bien a los IECA, responden bien a los betabloqueadores o los aradores, responden bien. Si ustedes ven que el paciente es hipertenso y además es obeso, además sedentario, además es diabético, entonces tiene un riesgo moderado o puede tener un riesgo alto. Y a veces con una droga no resolvemos el problema. Y tenemos entonces que implementar o agregar al tratamiento de base otra droga. Y entonces aquí tenemos, fíjense que los diuréticos, como ustedes ven, siempre están en cualquiera de los 3 niveles. Porque a veces nosotros le ponemos a pacientes, por ejemplo, con nifedipino o un betabloqueador. Le ponemos un betabloqueador y a veces no responden con él. Bueno, miren, ensayen un diurético para que ustedes vean que le va a ir un poquito mejor. Diurético más IECA, diurético más beta bloqueador, diurético más ARA2. Y fíjense, en el riesgo grave ya entonces incluyen un diurético más un beta bloqueador más un ARA2, un antagonista de los canales del calcio. Si se fijan bien, cada riesgo tiene una manera de tratar. Y yo les recomiendo a ustedes que eso lo tengan siempre ahí, aquí arriba, presente, porque cuando ustedes vean un paciente diabético, lo primero que tienen que ver en él son factores de riesgo. Lo segundo es el examen físico. Y lo tercero es evaluarlo y decir, mi paciente es de riesgo leve, riesgo moderado o riesgo grave. Y en dependencia de eso, hijos, ustedes van a aplicar tratamiento. Bien, para que si el paciente ve que no responde por ejemplo, no responde con el diurético solito, pues entonces agreguemos otra cosa. Combinemos medicamentos hasta que logremos tener las presiones por debajo de 120, 80, 80, 120. Bien. La emergencia hipertensiva. La emergencia hipertensiva. ¿Qué tenemos que ver aquí en la emergencia hipertensiva? Primero que nada tenemos que evaluar 2 conceptos. Uno tiene que ver con la emergencia y otro tiene que ver con la urgencia. La emergencia te obliga a ti como médico a controlar la presión arterial. ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo? Rápido. ¿Saben por qué? Porque en la emergencia nuestro paciente tiene un daño en un órgano diana. ¿Verdad? Si el paciente tiene un derrame cerebral, fíjense, está en una emergencia, ¿qué tenemos que hacer? Hay que tratar de bajar la presión lo más que podamos, porque mientras más alta esté la presión, el reinfarto es mayor, el daño neurológico es mayor.
Entonces, en la emergencia, nosotros tratamos de controlar la presión el mayor tiempo posible, el más rápidamente posible que podamos. Ya cuando estamos en la urgencia ya no da tiempo de horas, 24, 48 horas, es decir, porque en la urgencia no hay daño de órganos dianos. ¿Eso lo entendieron? ¿Lo entendieron? Porque le va a llegar el paciente a ustedes al cuerpo de guardia con una emergencia o con una urgencia y ustedes tienen que clasificar, ¿está en una emergencia o está en una urgencia? La emergencia tiene órganos dianos. Mira, es ese paciente que está con anisocoria, es ese paciente que está con un glajo bajo, es ese paciente que tiene babinti, es ese paciente que tiene arritmia, tiene una arritmia, es ese paciente que tiene un dolor precordial, es decir, o tiene una falla renal. Ese paciente es que además hipertenso, es una emergencia. Y tenemos que controlar la presión en el mayor tiempo posible para evitar mayor daño al paciente. Y en la urgencia, como no hay daño de órganos dianos, como no hay compromiso de vida, pues nos damos el lujo de esperar. A ese lo ingresamos, lo dejamos en observación 24, 48 horas, ¿verdad? Hacemos una serie de cosas que no nos obliguen prácticamente a decapitar la presión. Porque si decapitamos la presión en una urgencia, pues entonces cometemos un daño al paciente, podemos producir hipotensión arterial severa y es peor. Pero en la emergencia sí estamos obligados. ¿Bien? Porque un infarto con hipertensión arterial, si usted no controla la presión arterial, ¿qué pasa con el infarto? ¿Qué pasa con el infarto? Empeora. Hay mayor área de necrosis, mayor daño cardíaco. Entonces hay que controlar eso. ¿Bien? Las consecuencias patológicas de la hipertensión arterial, ya hemos hablado desde que comenzamos. Depende del órgano diana. Miren, lo tienen el corazón, cerebro, el riñón y las arterias periféricas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, entonces de eso no vamos a tocarlo mucho porque ya lo hemos hablado. La hipertensión sistólica aislada son aquellos pacientes que tienen cifra de presión arterial sistólica 180, por ejemplo, y la diastólica 80. Bien, entonces esos pacientes, como ustedes ven, hay que tratarlo, y están en relación con la elasticidad de los vasos. En los abuelitos se ve con mucha frecuencia esto, y a veces con un diurético responden bien, ¿ok? Ahora, la hipertensión durante el embarazo, ojo, embarazo e hipertensión es un problema serio. ¿Por qué es un problema serio, hijos? Porque ustedes en la comunidad van a ver hipertensas. Ustedes en la comunidad tienen que hacer seguimiento a las pacientes hipertensas embarazadas. Y son dos vidas que están en juego. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con esto. La hipertensión en el embarazo y la preeclampsia. Si es una hipertensión crónica, tiene que seguir tomando su tratamiento. En ocasiones hay que suspender el tratamiento y hay que poner otros medicamentos que no le hagan daño al feto. Por ejemplo, en la hipertensión en la mujer, en la embarazada, responde muy bien. ¿Cuál? ¿Qué droga? Metildopa e nifedipina. ¿Qué droga? Metildopa. ¿Qué droga responde bien? Metildopa e nifedipina. Vamos. Alfa-metildopa, ¿verdad? Alfa-metildopa, responde muy bien. Hay otras drogas que son teratogénicas y que no las podemos usar. Por eso es importante que este tema nosotros lo revisemos bien. Lo revisemos bien para evitar daño al feto. ¿Ok? Lo otro es la hipertensión inducida por el embarazo. A veces las pacientes no son hipertensas y el embarazo le conlleva a que aparezca hipertensión. Y ahí responden bien con alfa-metildopa. ¿Bien? Aquí en la hipertensión inducida por el embarazo tenemos dos, la gestacional y la preeclampsia. La preeclampsia, ojo, en la preeclampsia produce daño en el feto. Produce un cuadro importante de hipertensión arterial acompañado de convulsiones. Entonces eso produce daño en el feto. Por lo tanto, toda paciente hipertensa y embarazada, usted tiene que hacerle seguimiento estrecho. ¿Bien? En cuanto a los factores de riesgo para la aparición de la preeclampsia, ¿qué tenemos? La nulliparidad, la diabetes mellitus, los antecedentes de hipertensión crónica y nefropatía, la edad extrema, porque hay mamás que quieren parir a partir de los 40, 45 años. Esa no es la edad de parir a partir de los 40, 45 años. Hay quienes paren, pues bueno, paren. Entonces, pero es un factor de riesgo importante en la aparición de la preeclampsia, es un factor de riesgo importante en la aparición de la hipertensión arterial, por lo tanto el seguimiento tiene que ser más estrecho.
la obesidad, la gestación múltiple, el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. El tratamiento de la preeclampsia lo tienen ahí. Ojo con esto porque le va a llegar a su consultorio un paciente embarazada con preeclampsia. Y el primer profesional que vea a la embarazada con preeclampsia en su comunidad son ustedes. Entonces ustedes tienen que saber que hay que tomar una serie de medidas para controlar la hipertensión arterial en la embarazada. Porque están jugándose la vida de dos, mamá y feto. Reposo en cama, vigilancia de la presión arterial, vigilancia de la función renal y, por supuesto, vigilancia del feto. Hay que hacer fetocardia constantemente, hacer seguimiento, porque el feto sufre los efectos de la hipertensión arterial. En la preeclampsia grave, a veces tenemos que inducir el parto, ¿verdad? Porque aquí el sufrimiento fetal es máximo y la madre también sufre, ¿verdad? Lo otro es que se programan las pacientes hipertensos, muchas veces tenemos que hacerle cesárea y se programa con el médico internista y con el ginecólogo el seguimiento y la planificación de la cesárea, desgraciadamente es así, ¿verdad? La maduración del feto, esas cosas hay que hacerlas. Bien, hasta aquí, duda, consejo que yo les doy. Hijos, consejo que les doy. Miren, ahora ustedes se van a graduar y van para la comunidad. En la comunidad, lo primero que a mí, si ustedes me preguntan, profe, ¿qué hago yo cuando llegue a la comunidad donde voy a trabajar? Porque ustedes van a ir por una comunidad, otros van a ir para hospitales, otros van a irse a un hospital de segundo nivel, tercer nivel. Pero los que están en la comunidad, les voy a hablar de los que están en la comunidad. Si ustedes me preguntan a mí, ¿qué yo hago cuando llegue a ese lugar? Lo primero que yo voy a hacer es estudiar mi comunidad. Buscar las estadísticas de mi comunidad. ¿Cuántas personas viven en la comunidad? ¿Cuántas son mujeres? ¿Cuántas son bebés? ¿Cuántas son ancianos? ¿Cuántas están embarazadas? Y tener un control de eso. Segundo, ¿cuántas personas son diabéticas? ¿Cuántas son hipertensas? ¿Cuántas son cardiópatas? ¿Cuántas son con enfermedades cerebrovasculares? ¿Cuántas son invalidantes? Eso es importante. Eso es importante. Y tercero, buscar las patologías que más afectan a mi comunidad. Porque si ustedes me preguntan a mí y me mandan para una comunidad aquí, enfermedad de Chagas, es importante que nosotros manejemos. Pero en Bolivia, en todos lados, no hay enfermedad de Chagas. Aunque la gente migra, pues uno tiene que siempre preguntar, porque hay gente que vive en comunidades que son de Chagas, por ejemplo en Camiri, Valle Grande, que son de lugares de Chagas, que migran a Santa Cruz o migran a otra comunidad donde no hay Chagas, pero uno tiene que preguntar dónde viviste, qué tiempo viviste, dónde naciste. Y en tercer lugar o cuarto lugar, hijos, es que ustedes hagan un buen examen de su paciente. No se acostumbren a hacer lo que hacen algunos médicos, que entre el paciente sintiéndose mal y lo primero que le dicen a la enfermera es: llévalo al laboratorio, que le hagan a este análisis. No sean así. Primero que nada, lo primero que tenemos que hacer frente a un paciente es hacer un buen interrogatorio. Hablen con su paciente, interróguenle, pregúntenle todas las cosas que los ayuden a ustedes a entender lo que tienen para poderlos ayudar. Porque si usted no habla con su paciente, usted se convierte en un maldito, en un mago, en un adivinador. Por lo tanto, es importante la comunicación entre el médico y el paciente. La buena relación médico-paciente nos ayuda a nosotros a proteger a nuestro paciente. Y el objetivo de nuestro trabajo, ¿cuál es? Proteger a nuestro paciente, por solidarizarnos con el dolor de nuestro paciente. No sean médicos mediocres. Y la mediocridad, por muy inteligente que sea, radica en no hacer lo que está escrito desde el punto de vista del protocolo. ¿Qué dice el protocolo? Que hay que recibirlo, que hay que examinarlo y que hay que interrogarlo. Hay médicos que ya dicen: no, háganme una radiología, que háganme un electro, háganme esto, cuando esté todo, me manda a buscar. No hagan eso, porque además no todo el mundo tiene la posibilidad de pagarse un electro, de pagarse esto y pagarse lo otro. Y a veces con un simple examen físico descubrimos que tiene una faringoamigdalitis y es la causa de la fiebre, le ponemos penicilina y se acabó. Se acabó. ¿Ya? En dependencia después de que ustedes hagan todo eso, si necesita un laboratorio, bueno, vamos a hacer un laboratorio. El que necesite, tampoco procalcitonina, una serie de cosas que son costosas y que además no hacen falta en ese momento.
Todo va a depender del interrogatorio y del examen físico. De eso depende de que usted haga un buen seguimiento a su paciente. Y por último, les digo algo. Miren, cuando tengan una mujer embarazada y un niño, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué siempre les digo que hagan, chicos? ¿Qué les digo a mis estudiantes cuando tengan una mujer embarazada y un niño? Esos son los que tienen la prioridad. La mujer embarazada y los niños hay que darles prioridad. No se queden en las nubes pensando en las musarañas. Que cuando tengan un niño, examínenlo bien, interroguen bien a su familia. Cuando tengan una embarazada, vayan hasta el último, hasta lo último. Pregúntenle todo, exploren al bebé que tiene dentro de su pancita. Porque son dos vidas y es un niño, son vidas que pesan. Por lo tanto, no dejen de darle el seguimiento que lleva el niño y la mujer embarazada. No quiere decir que el resto de la población no se le trate bien, pero a esos dos grupos hay que tratarlos con mucho tacto, con mucha delicadeza. ¿Dudas con relación a la hipertensión? ¿Dudas, chicos? Ahí les dejé unas 9 preguntas, 10 preguntas. La pregunta que les dejé para que le pongan en el examen no tiene nada que ver, no tiene nada complicado. Es simplemente marcar la que lean bien lo que les pregunto. Lean bien lo que les pregunto, porque ninguno de los profesores pasados por aquí les ha dicho a ustedes que ha dejado preguntas para evaluarlo, ¿no? Bueno, yo les estoy diciendo que les dejé 10. Y las 10 que les dejé son para que ustedes respondan como médicos generales. No es para otra cosa del otro mundo. Así que leen bien lo que les pregunto y marcan. Y no van a tener ningún tipo de problema. ¿Dudas? ¿Dudas? Bueno, profe, si no hay dudas, para mí ha sido un gusto y un placer a la gente del grupo A.